Al final, como seres humanos, cada uno es un filtro de todo lo que vemos y cada uno lo visualiza de una manera y le afecta de una manera. Me volqué en el mundo más espiritual y tuve como un rechazo a la parte económica. Al final, como todo en la vida y todo en el universo, todo es energía y todo es intercambio, y ese dinero también es una parte de esa energía que recibimos por las cosas que hacemos, y hay que aceptarlas y abrazarlas. Pero yo también me hago esa pregunta, ¿de dónde venimos, no? ¿Cómo se creó el universo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Creo que nutrir, crecer en empatía y crecer en compasión, en conciencia, creo que es el verdadero sentido del ser humano. Creo que dentro de ese sufrimiento pues encontré mi pasión, ¿no? En intentar entender. Superhumanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Superhumanos, tu podcast de salud, bienestar y biohacking. Y por favor, os pedimos que os suscribáis y le deis a la campanita. Así os va a llegar información y nos permitís también, al haber más suscriptores, que podamos traer tanto valor. Y hoy tenemos un tema que os va a encantar. Es un tema un poco etéreo, pero que todos lo tenemos. Es espiritualidad y consciencia. Y para ello tenemos un súper invitado. Él es un referente en desarrollo personal, es un referente en medicina tradicional china, una persona súper consciente. Además es papá de un niño maravilloso, etíope. Es una persona generosa por naturaleza. Con todos nosotros, Rafael. Muchas gracias. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, un poquito nervioso, pero muy bien. Es normal. Agradecido. Rafa, ¿qué te hizo despertar? Bueno, fueron varias cosas. Principalmente todos esos refranes y frasecillas que me iba diciendo la abuela y que ibas escuchando de un sitio y de otro y que te resonaban, te vibraban dentro. Pero luego hubo en especial un gran cambio, que fue un documental que vi hace muchos años, y eso me puso como en un modo búsqueda para darle más sentido a todo esto que es la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido ese mayor aprendizaje que hiciste en esa etapa? Porque cuando eres niño, yo me acuerdo que me cambié de colegio también 2 o 3 veces y no fue nada fácil. O sea, echas de menos a tus amigos, ¿no? Cuando vas con tus amiguitos 2, 3 años ya es como, hay como esa relación especial. ¿Qué aprendizaje hiciste ahí? Yo creo que el mayor aprendizaje es adaptarte, aceptar y Aceptar. adaptarte. Rafa, ¿cuándo nació tu pasión? La pasión por lo que estás haciendo hoy. Mi gran pasión nació con 33 años, Ujú. ¿vale? La de Cristo, ahí La edad de Cristo. resucitaste. Sí, ahí vino mi gran pasión por aquel documental que se llama ¿Y tú qué sabes? O Sí, sea, lo ese fue puedo. como el Sí, momento de ese fue como mi cambio. gran despertar, y fue como que cuando lo vi, le dio un sentido a todo aquello que decía mi abuela, de esos refranes, esas metáforas. Al final, las palabras se pueden convertir dentro de nosotros en una vibración que te suma o que te resta. Ujú. Y aquello, esa vibración, me dejaba siempre inquieto y con ganas de buscar más. ¿Mm? Fue el despertar a los 33 años, pero hasta los 33 años estuviste trabajando. ¿Qué estuviste haciendo? Exactamente. Yo me dedicaba a la construcción Ostras, con nada que ver. 19 años, cuando acabé el servicio militar. Emprendí con mi hermano y mi primo una empresa constructora. Mi primer trabajo en la construcción fue haciendo muros de piedra, Ostras. Mm. y de ahí fuimos creciendo hasta pues que un día tienes esa necesidad de encontrar algo que no te llene tanto los bolsillos y te llene más el corazón, ¿no? Ese sentido de la vida. Qué Eh, gran cambio, ¿no? A todos los niveles. Sí, sí, la verdad es que sí. Y aquí me quedo con esta frase, que te llene los bolsillos, pero que no te llene el corazón. O sea, está como, o sea, no puede ser las dos cosas, que te llene los bolsillos y que te llene el corazón. ¿O por Sí, qué sentías en ese momento sí, pero como esa separación? Sí, pero en ese momento sentía esa separación, y de hecho hasta hace poco la he sentido, porque me volqué en el mundo más espiritual y tuve como un rechazo a la parte económica, ¿no? Claro. Pero creo que al final, como todo en la vida y todo en el universo, todo es energía y todo es intercambio, y ese dinero también es una parte de esa energía que recibimos por las cosas que hacemos, y hay que aceptarlas y abrazarlas. ¿Y ese rechazo a la parte económica crees que viene de la educación que recibimos desde pequeños o es algo
que sentimos. Yo creo que sí, ¿no? Como se suele decir en el mundo científico, creo que es tanto genético como epigenético, ¿no? Ujú. Ese entorno que nos va modulando en la vida de lo que vemos en nuestros padres, en la familia, en jefes, eso al final nos va modulando. Repetimos modelos, ¿no? Lo que hemos visto lo Exactamente. repetimos. Siempre digo que dentro de nuestra mente generamos pequeños mini personajes Ujú. que fueron nuestros jueces a lo largo de nuestra vida. Mm. ¿Y con tus hermanos también sientes lo mismo? Porque muchas veces nos criamos en una misma familia, sois 4 hermanos, pero seguramente que los 4 totalmente diferentes, Totalmente habiendo diferente. tenido... ¿Cómo definirías esa parte de diferentes de tu hermano? Así un poco de la familia. Yo creo que dentro de la familia, dentro de los 4 hermanos, hay un poco de todo, ¿no? Para mí, mi hermano mayor es el referente en esa calma en- y me recuerda mucho a mi abuelo. Wow. Y es como esa paz, esa calma, esa serenidad siempre, aunque por dentro lo lleva. Aquí al final los nervios todos los llevamos y él en ese caso Total. los lleva por dentro. Y mis 2 hermanos, bueno, al final, mis 2 hermanos pequeños, pues sí que hay uno más consciente, otro menos consciente, pero creo que la conciencia cada uno la va cogiendo a su ritmo, en sus pasos y en medida que vaya aceptando y queriendo aceptar ese aprendizaje, porque es aprender. Ujú. Son caminos, o sea, es un camino, son pasos y es aprender. Te hacía esta pregunta, Rafa, porque muchas veces es importante, ¿no? Vemos otras herramientas de desarrollo personal, como constelaciones, en que es importante si eres el mayor, eres el del medio, si eres Ujú. hijo único, si a lo mejor pues no has podido tener a papá y a mamá en casa. No sé si tú has tenido a papá y a mamá en casa siempre o aparte de los 4 hermanos. Curioso que me digas esto. Yo creo que estoy condicionado por mi inicio en la vida. Mi padre falleció antes de que yo naciera. Ostras. Luego conocí a mi padre no biológico, que para mí es mi padre, cuando yo tenía 6 años. Pero creo que eso me condicionó. Creo que eso me condicionó a estar buscando, por parte de ese sufrimiento que tuvo mi madre, a estar buscando siempre la aprobación y el querer ayudar y buscar esa felicidad en los ojos ajenos. Por lo que veo que es una persona que siente mucho y hablas de sufrimiento. ¿Cómo veías tú sufrir a tu madre? ¿La veías físicamente? O sea, ¿tú sentías su vibración? ¿Cómo era esa Ujú. parte? ¿Cómo lo Creo que percibías? yo sentía y vivía ese sufrimiento de mi madre, evidentemente, cuando yo era pequeño, y eso me remueve ahora mismo, ¿no? Porque al final se reactiva esa parte. Y lo sentía porque considero y siento que soy una persona empática, no es que sea mejor ni peor ser empático, creo que forma parte del proceso de cada uno de su vida, pero sí que esa empatía me hacía sufrir, y creo que dentro de ese sufrimiento, pues encontré mi pasión, ¿no? En intentar entender. ¿Cómo ese don? Qué bueno. Te lo pregunto porque muchas veces cuando somos niños, o yo he tenido, o sea, no era consciente, entonces digo, madre mía, mi mamá, que son como superhéroes, de pequeño pues tenía que hacer esto, ¿no? Mi papá se iba a trabajar, estaba más de 12 horas trabajando, venían, nunca se quejaban, siempre como que era como, siempre hay comida, siempre hay, pero claro, el tú poder percibir eso tan pequeñito es una pasada. ¿Pero tus hermanos también lo percibían así o tú piensas que eras ya, tenías ese don? Yo creo que todo al final lo percibimos de una manera, lo que pasa es que en cada uno cala de un modo diferente. Al final, como seres humanos, cada uno es un filtro de todo lo que vemos y cada uno lo visualiza de una manera y le afecta de una manera. Rafa, y un poco lo que quieres decir es que hay un aprendizaje tras el sufrimiento, que a lo mejor cuando lo estás viviendo se te va la vida, pero tienes que persistir, abrazar, ¿no? Esa Ujú. emoción. Exactamente. Cada uno encuentra su momento para abrazar esa emoción y ese aprendizaje, pero un sufrimiento es como hacer una excursión y vas subiendo la montaña y cuando más la subes, más duro se te hace, más sufres, pero ese sufrimiento es el que está fortaleciendo tus piernas para otra montaña, otro reto, y eso es el aprendizaje, ¿no? Y según Además, te fuiste desarrollando, Rafa, ese sufrimiento muchas veces como que se calma, ¿no? Cuando vas aprendiendo algo, cuando vas encontrando respuestas o cuando lo Ujú. aceptas. ¿Cómo empieza la medicina tradicional china en tu vida como modo de respuesta o de La, me- ayuda? la medicina tradicional china empieza porque un día decido, o sea, escucho a través de mi primo de que su madre la han llevado a hacerse acupuntura a Madrid y entraba con una dolencia que es fibromialgia, entraba cojeando con un bastón y apoyada y salía sin bastón y ujú, salía andando y caminando tan natural, ¿no? ujú. Y eso me hizo un clic en la cabeza y dije, yo quiero conocerlo, quiero hacérmelo a mí. Fui a hacerme acupuntura, fui a Madrid a hacerme acupuntura, me lo hice en 2 ocasiones, 2 días seguidos, y regresé
a Palma y cuando regresé me fui a una academia, a buscar una academia para apuntarme porque necesitaba entender un poquito más de esa filosofía tan antigua, tan tradicional. O sea, que es un Y hombre de acción, ¿no? qué cambio, ¿no? De la Sí. construcción, porque ahora mismo, ¿a qué se dedica Rafa? Ahora mismo Rafa se dedica a la medicina tradicional china, se dedica a entender y a intentar solventar el sufrimiento del paciente que viene a mi consulta, pero también, pues como he dicho, estoy volviendo a emprender, estoy volviendo a recuperar esa ilusión, esas ganas de imaginar y de creer y de crear, por supuesto. Qué bonito. Y qué ejemplo le estás dando a tu hijo, ¿no? Porque es un cambio muy grande y que lo puede vivir de cerca y sobre todo también esa empatía, ¿no? Y hablar así de las emociones del pasado y en el día a día, ¿no? El poder tener esa comunicación tan abierta relacionada con las emociones. Sí, porque al final o te agarras a lo negativo y te abrazas a ello dejando que esta parte negativa te hunda en el pozo, Ujú. o lo empleas como un escalón para apoyar el pie y subir hacia arriba. Como decía Steve Total. Jobs, detrás de cada gran problema hay una gran solución escondida, y, y es aprender, subir. La vida es así. Cada uno decide si lo que la vida nos trae nos puede sumar o nos puede restar. Ujú. Y es tal cual. Hablaba cuando te presentaba a Rafa de que tienes un maravilloso niño que es Ujú. etíope. No sé si nos podrías contar un poco de esto, Sí, cómo fue el proceso. curiosamente esto para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Porque de repente en el proceso de la vida con mi exmujer, pues decidimos, bueno, nos preguntamos, ¿y por qué no podemos tener niños? ¿Por qué no vienen los niños, no? Estábamos ahí en ese proceso de la vida tan bonito, y ella un día me viene, me trae una analítica y me dice, yo estoy genial, y yo voy en mi proceso de búsqueda de ser el rey león, que viene aquí al mundo a repartir su genética, Total. y de repente veo que no puedo tener hijos. Wow. Podría ser mediante métodos In de vitro a lo medicina, in vitro y mejor todo esto, o- pero en ese proceso pues aceptas y te rindes y nos ponemos en vías de adopción, y con ello encuentro pues para mí el mayor regalo que me puedo llevar de esta vida, que es mi hijo etíope, como has dicho, que lo encontramos y lo recogimos a 11.000 kilómetros de aquí, Wow. Guau. de la isla, y desde el primer día ha sido mi mayor regalo y es mi Mm, motor. Es mi motor. qué bonito. Ayer le veíamos que estábamos haciendo pues una videoconferencia y bueno, es un artista, tiene Ujú, 17 años, exacto. ¿verdad? Y al final eso eres un gran ejemplo, ¿no? De papá, Y, de referente, y él para mí, ¿no? Al final, creo que Son grandes maestros los son grandes hijos. maestros. Cuando tienes esa empatía y tienes esa capacidad de ponerte en la piel de tu hijo y de interpretar cómo él te ve, Ujú. es un gran maestro y es un gran guía, ¿no? Y cómo abordas con él el tema de las emociones, de la comunicación desde pequeñito? ¿Le has abierto a, o sea, Mm, le has incentivado a que pueda hablar ujú. abiertamente de todo lo es un mini que, tú. de todo lo que siente? Sí, la madre dice que es un mini Rafalito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ya desde pequeño, a veces cuando se enfadaba, le pasaba la mano así por delante de la cara y le decía, enfadado, contento, enfadado, contento. Y eso le hacía romper la cara y Qué cambiar su bueno, gesto a sonreír. qué buen tip. Sí. Y con ello, al final lo que hace es cambiar tu Mm, sistema neuroendocrino y sí, cambia la vibración, la energía y todo en tu cuerpo. tal Además en cual. la cara es donde más músculos hay y ya es cuando sonríes, si estás sonriendo no te puedes Ujú, cabrear, pero al final para cabrearte te tienes como que ceñir el entrecejo, tienes que exactamente. como que apretar dientes, la mandíbula. Si te un poquito para atrás y sonríes, es imposible estar. Exactamente. Una vez vi en un documental de Punset, que para mí, Eduardo Punset, que para mí ¿No? también fue ¿Un como, referente? como un abuelo, Ujú. ¿vale? Por todos esos documentales que hacía antiguamente de redes, que si te pones un lápiz o un bolígrafo en la boca y empujas hacia atrás, al activar el músculo risorio, pues tu cerebro se activa y empieza a cambiar ese estado de ánimo. Ujú. Es una pasada. Y Tal para Mm. cual. concretar, porque mucha gente nos estará viendo, Rafa, pero esto de la espiritualidad, de la conciencia, es algo como muy etéreo. Yo no, de pequeño ni siquiera me planteaba estas cosas, ¿no? Estaba bastante dormido. ¿Cómo podríamos hacer una pequeña definición, ¿no? De qué significa ser espiritual? Esto quizás sea la gran pregunta de todo ser vivo cuando quiere avanzar y encontrar algo más, ¿no? Para mí esa parte espiritual yo la resumo o intento definirla como algo dentro de un mundo muy, muy científico,
como encontrar esa serotonina, Ujú. esa paz interior, no es más. Estamos cansados de buscar esa dopamina, esa energía, esa alegría que nos entusiasma, pero realmente es la serotonina, esa paz interior de saber que es lo correcto y que me siento en el momento perfecto, con la energía perfecta. Mm. Has dicho algo muy importante, serenidad, porque yo Sí, creo que es básico en la vida, ¿no? Es ujú, realmente lo que necesitamos para seguir caminando exactamente. completos, felices y tranquilos. Sí, porque si no vamos como pollo sin cabeza Mm. y vamos con ese cortisol, con ese, pues eso, perdiendo el rumbo, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Rafa? O sea, tu ritual personal para volver a ti en tu día a día, para no perder ese horizonte. Yo para no perder ese horizonte, una de las cosas que necesito en mi día es ayudar a alguien. Mm. Entonces, yo me levanto por la mañana, me preparo, me voy a entrenar, suelo hacer una clase de spinning y luego regreso a casa, me ducho y pues o con las faenas de casa o con algún paciente, dependiendo, porque organizo la agenda. Pero en el momento que encuentro un paciente es como que algo en mí, es como si me pusiera un traje de Superman y es Mm. como al ponerme en el foco de ayudar a otra persona, no estoy pendiente tanto de mi voz y de mi juicio. Y sobre todo cuando entro en el modo de masaje, me fijo mucho en la respiración del paciente y entro ahí en ese proceso meditativo y de paz interior. Ujú. ¿Y todos los pacientes necesitan lo mismo? ¿Sigues el mismo protocolo con ellos o tú primero escuchas al paciente y según lo que te llega ves que puede ser para él pues más adecuada una práctica o la otra? ¿Cómo es una consulta de Rafa? Bueno, cada paciente es un mundo, o más que un mundo, es como un microuniverso, ¿no? Es un reflejo del microuniverso. Y cada uno viene con su parte más equilibrado, más desequilibrada, si a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico. Como siempre digo, el ser humano se nutre de tres energías y también puede tener tres desequilibrios a nivel cognitivo o mental, no entender las cosas, a nivel pues de un sufrimiento más emocional o un sufrimiento físico. Entonces, pues le hago una serie de preguntas y eso me ayuda un poquitín a encaminar el tratamiento, que siempre suelo realizar acupuntura, Ujú. masaje y pues esa pequeña charla o esos pequeños consejos que al final sería como dar un golpecito para equilibrar ese Mm. desequilibrio, ¿no? Bueno, no debe salir como nuevo, ¿no? De una consulta con Rafa, porque Sí, masaje, acupuntura y luego esa charla, o sea, debe ser. ¿Y con qué frecuencia son tus sesiones? ¿Semanalmente, quincenalmente? depende de la persona. Yo siempre digo que intento buscar ese equilibrio en el paciente de que, aunque al principio tenga que venir más asiduamente, venga una vez a la semana, que se vaya distanciando y que sea Ujú, como un referente de una vez al mes. ujú, Eso es es como una zona de spa, es una zona donde paramos, reflexionamos, no tenemos miedo a enjuiciarnos. ujú, ah, Cuando pone las agujas al paciente y el paciente, diríamos que el 80, el 90% de los pacientes siente que la camilla le está absorbiendo, es como que se va hundiendo y en ese proceso se abandona. Entonces deja de emitir juicios. ujú, Y luego con el masaje también, ¿no? El masaje intento que sea profundo, pero a la vez relajado, para que ujú, el paciente no se contraiga, porque si no está pensando cuándo me va a doler o me va a dejar de doler. ujú. Creo que es mucho mejor entrar suavemente para entrar más profundo. Ujú. Qué bueno. Y volviendo un poco a la consciencia, ¿hay como niveles de consciencia, Rafa? Sí, a mí me gusta definir, aunque de esto podríamos estar hablando una vida, me gusta definir como que hay 4 niveles de conciencia ¿Mm? principales, que sería la inconsciencia de la inconsciencia, sería como el primer nivel, el primer escalón. No sabemos que no sabemos. Luego estaría la inconsciencia de la conciencia, no sabemos que podemos saber o no sabemos que podemos ser conscientes. Luego estaría la inconsciencia de la inconsciencia. Un filósofo decía, solo sé que no sé nada. Ujú. Estaríamos ahí. Y luego está el último escalón, que sería como la culminación o la iluminación, que es la conciencia de esa conciencia. Creo que todos vamos danzando en diferentes escalones a lo largo de nuestra vida, nuestra semana, nuestro día, y no por ello tenemos que tener miedo, porque todo es un aprendizaje y todo es dual, todo es cambiante, todo es dinámico. La vida es movimiento y el movimiento es dinamismo.
Pero sí que tengo que decir que dentro de esos 4 escalones estarían esos 4 escalones desde la empatía y luego esos 4 escalones desde la apatía. Porque una persona puede ser muy consciente de la conciencia y de todo, pero si no tiene empatía, creo que ya iríamos a esa parte incluso de alteraciones mentales como una psicopatía, ¿no? Ujú. Qué bueno. ¿Y cómo podemos cultivar la empatía? Creo que la empatía es cultivarla día a día. Creo que no se debe forzar nada. Tenemos que nutrir esa llamada, Ujú. si la tenemos dentro, y a cada uno nos llegará en nuestro proceso y creo que forma parte de realmente de ese proceso de la vida. Ujú. Creo que nutrir, crecer en empatía y crecer en compasión, en conciencia, creo que es el verdadero sentido del ser Ujú. humano, que sería ese sexto sentido, no Ujú. solo 5. Creo que hay un sexto sentido que es como el que culmina y abraza a todos. Qué bueno. Rafa, muchas veces nos preguntamos esa gran pregunta, ¿no? De quién soy. Pero yo también me hago esa pregunta de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo se creó el universo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Yo muchas veces me pregunto y digo, esto no puede ser casualidad, ¿no? O sea, el para qué, ¿no? No sé si nos Mm, puedes comentar un poquito sobre el universo, el Tao, que a mí me llama mucho también la atención. sí. Bueno, hubo un gran libro que me despertó mucho de un físico que se llamaba El Tao y la física, ¿no? Es curioso cómo el Tao puede definir tantas cosas del mundo moderno, de la física moderna, ¿no? Y el Tao sería la definición o el resumen de dos energías opuestas pero necesarias la una con la otra, ¿no? Sería la expansión y la contracción. Si habláramos de emociones, sería el deseo, la emoción, la alegría, el amor y sería el miedo y el freno. Em, Creo que desde el punto de vista de observación del universo, pues era un proceso muy yin, muy yin, muy yin, el más yin de todos, que era una máxima contracción energética con mucha energía acumulada y prácticamente sin materia, y eso generó el principio del yang, que era esa expansión, El Big Bang, que el Big llaman Bang, en la Ujú. ciencia. exactamente. Y eso al final es como una metáfora de la formación de un cigoto, ¿no? 23 cromosomas de mamá, 23 de papá, y forman un cigoto y ahí empieza ese proceso de expansión, que no es más que un desarrollo de multiplicar por dos, y por dos, y por dos, y por dos, y ese conjunto celular va creciendo, ¿no? Y al final esa es como la base de todo ser vivo, básicamente, ¿no? Sí, diríamos, a mí me gusta esto llamar, es el proceso de nuestra mega tatarabuela. Eh, Aquí en el planeta Tierra hubo un día que había una gran olla, un caldo de cultivo donde Ujú. estaba ese agua ahí y una célula que fue quizá la célula más rara de todas, tuvo un comportamiento diferente a las demás y generó una célula, pero en lugar de independiente a su membrana, dentro de su propia membrana, y generó la primera célula pluricelular. Y de ahí es de donde viene todo ser vivo en el planeta Tierra. Todos hemos pasado por ahí. Ujú. Wow. Y dices que se creó el Big Bang. Yo muchas veces me pregunto si alguien, por ejemplo, yo soy bastante científico, antes era súper racional, ¿no? Y me ha costado mucho esa parte espiritual y sigo, pero si ha habido un principio, alguien ha tenido que crear eso. Me gustaría, no sé si hay un dios o religiones, ¿cómo podemos combinar esa parte de ciencia, ¿no? Que tú decías, pues esto ha sido algo científico porque no había Mm. materia, pero también que todo sea tan perfecto, la naturaleza, los ríos, nuestro cuerpo humano. Tan maravilloso y todo tan en equilibrio siempre, ¿no? Y que ese proceso de desequilibrio al final forme parte del equilibrio. Ujú. Ya lo decía Ketut en la película Come, Reza, Llama. Y Esa parte de s- ciencia, religión o ciencia, algo más. sí, a mí me gusta, no me gusta intentar definirlo o intentar encontrar la respuesta absoluta, porque creo que todas las religiones al final son diferentes puntos de vista de una misma verdad o de esa gran verdad verdadera. Y todo depende al final de cómo tú has tenido tu vida, qué creencias, qué conocimientos, es lo que te hará filtrar y ver eso, ¿no? Entonces, en ese proceso evolutivo del que hablamos, de esa célula pluricelular, van creciendo todos los seres vivos y cuando el ser humano se va dividiendo en diferentes zonas o regiones y va creciendo de diferente modo, pues va teniendo diferentes entornos, diferentes hábitats, diferente manera de pensar, de sentir y de procesar lo que pueda ser eso más.
eso más que hay. De todas maneras, entiende que para poder definir algo tan grande y tan magnánimo, deberíamos de estar fuera del proceso y no formar parte de ello. No, No lo influimos, ¿no? claro, para hacer eso tiene que ser un proceso de fe, a veces, o de conciencia, más que de ciencia, porque hay que salir del proceso, tener un proceso metacognitivo Ujú. para poder observar, por ejemplo, mi manera de pensar. Yo tengo que tener un proceso metacognitivo, tengo que salir de mi mente para observar mi mente. Ujú. Eso sería como un proceso también de conciencia, ¿no? De iluminación. Entonces, para observar la creación debería de salir de la creación. Aquí al final hablamos de... todo se puede cuantificar con números y aquello que no puede cuantificar la ciencia, para mí la define o la cuantifica la conciencia, con un sentimiento. De hecho, todo proceso de aprendizaje en cualquier tipo de arte o de ciencia, todo proceso de arte ha sido un proceso de epifanía, por decirlo de alguna manera, de un modo más eclesiástico, o un proceso de iluminación, de conciencia, de así como eureka, ¿no? Eso es como, para mí es la conciencia y es la musa que viene y te lo trae de una manera o de otra. Y yendo justo al punto, Rafa, sí, por ejemplo, que yo cuando era pequeño, pues iba a un colegio de curas y nos daban religión. Pero luego cuando ya era un poquito más grande, pues elegía entre religión y ética. ¿Cómo ves para educar a un niño, ¿no? O para no influirle mucho el tema de las religiones? Le dejarías que aprendiera todas las religiones? Eh, no sé qué opinas de esto. Me encanta que digas esto porque yo no me considero religioso, pero creo que todas las religiones tienen su parte maravillosa porque te aportan luz, algo que te dé luz y te ilumine por dentro y te genere esa chispa y ese brillo en los ojos. Creo que es bonito, pero creo que también todas las religiones tienen una parte más tediosa o más oscura y más de pesar. Y entonces, como tú bien decías, creo que la parte de la religión es necesaria, pero no como una religión única, sino como abrazar todas las religiones para que cada uno pueda crear y hacer su propia religión dependiendo de lo que le guste más de un lado y a otro. Porque en el camino me he encontrado muchas personas que, como yo mismo, para mí mi religión era ser emprendedor y construir y crecer y ganar, y de repente mi religión cambió. Y hay personas que de repente pues se meten en el mundo hinduista y luego pues quieren cambiar a otro mundo totalmente diferente. Te refieres a tener fe, ¿no? A tener fe Creo que es en... necesario, esa fe es necesaria, ah, porque como he dicho antes, creo que forma parte del sexto sentido, ese sentido que tanto tenemos capado o tanto nos han menguado. De ahí me gustaría decir, dar una pequeña pincelada. A veces cuando uno dice no me siento bien, del verbo sentir, o te vas al médico y me dices me siento mal, te dicen, ay, no te comas tanto la cabeza, no sientas tanto, o te dan una pastilla para dejar de sentir, ¿no? Por lo tanto, estamos matando, ahogando esa mariposa que hay dentro nuestra, que quiere salir para evolucionar de un modo diferente. Bueno, pero al final hablas del sentir, están los cinco sentidos, pero ahí es este sentido. ¿Cómo lo podemos diferenciar ese sexto sentido con esos cinco sentidos? Curioso, ¿no? Porque dentro de ese sexto sentido, por lo poco que conozco, que aunque sea amplio es poquísimo, creo que hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? O de expresarlo. Creo que existen por ahí muchos tipos de ciencias o de pseudociencias que a veces decimos, uy, esto no, estos son unos frikis, o estos son unos iluminados. Y creo que hay mucho de verdad en todas esas cosas, ¿vale? Si quitamos la parte extrema de juicio de esa cosa que está definiendo ese sexto sentido, ¿no? Yo creo en que si hoy yo pienso en alguien de un modo especial, esa persona va a sentir una vibración mía. O que si alguien, pues de repente a lo mejor me viene un pensamiento de alguien que hacía mucho tiempo que no conocía y que no veía, y si me pongo en contacto con ella me dice, justamente ayer pensaba en ti, ¿no? O estás en un restaurante y sientes como que algo se te clava aquí en el cuello. Te giras y ves a alguien que esconde la mirada y te estaba mirando en ese momento, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿eh? Eso ocurre mucho. ¿Podría ser ese el principio de un sexto sentido que otros seres tienen desarrollado como una telequinesia o algo así? ¿Podría ser? Sí, podría ser, pero quizás si juzgamos desde el punto de vista de la ciencia y de los números y no tanto del sentir y de la conciencia, pues
iremos escondiendo y tapando todo eso en lugar de dejar que fluya y que salga. Es que además esto es súper importante a la hora de tomar decisiones, porque si tú no tomas una decisión solo racional con tus cinco sentidos, te estás perdiendo de muchas cosas en la vida. Por ejemplo, te pongo un caso, te enamoras de una persona. ¿Qué tiene que ver eso con los sentidos? Uf, ahí estamos perdidos porque ahí te viene, pues bueno, te viene un torrente hormonal de neuronas, de hormonas y esa activación neuroendocrina, que lo primero que te genera es un motor en la cabeza que pienses lo que pienses, siempre se te va al mismo punto y ese nudo en el estómago que serían las mariposas, que bien puede ser de una persona o puede ser de un trabajo Sí, algo que te apasione. o de repente ves un vídeo en YouTube y te encanta ese tío y te apasionas con él, ¿no? Como a mí me ocurrió, por ejemplo, con Wayne Dyer, con Deepak Chopra, Tony Robbins. Son personas que de repente dices, eso Te impactan y claro, y es alimento para mi alma, ¿no? Esa manera de sentir. Qué bueno. podemos decir entre comillas que como que te obsesionas, ¿no? Sí, habría Con una aquello. obsesión. ¿Y eso lo podemos provocar o es como cuando de repente te enamoras? ¿Podemos provocar y tener esa sensación en nuestro día a día Creo para que se, realmente sostener lo que queremos? Creo que se puede provocar obligando y teniendo como forzar un hábito. Creo que la vida al final se resume en una acumulación de hábitos, ¿no? Ujú. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y si mis pasos se me van mucho a la derecha, pues iré hacia la derecha y hacia el camino que me traiga. Y esos pasos se pueden cambiar y modificar, también como decía el refrán, me encantan los refranes, me encantan las metáforas, genio y figura hasta ¿Te la viene de tu sepultura. abuela esto de los refranes? Sí, Sí. viene de mi abuela, ella para mí fue como mi mayor tesoro, mi mayor enciclopedia, ella no Ujú. sabía leer y escribir, pero era una catedrática de la vida. Entonces con cada refrán me generaba una vibración y como esa ilusión. Y haciendo referencia a mi abuela y al refrán, mamica, para mí mamica es súper mamica, no está, pero sigue siendo súper mamica porque cuando la recuerdo en lugar de sentir pena, observo esa presión en el pecho porque simplemente esa presión en el pecho que siento es amor. Ujú. Es amor y si la respiro recorre todo mi cuerpo y no me hará sentir pena, sino alegría. Ujú. Entonces sí que Eso está, Rafa, dices, no está, o sea, no está no está, pero está en aquí, la materia, está aquí, pe- está en la energía. pero tú sí que la sientes Y yo dentro. la siento y sé que tiene que estar ahí, me tiene que estar viendo y ahora mismo me estoy emocionando solo de pensar Esto es en como ella. muy loco, ¿no? Cualquiera que nos estarán viendo Sí, seguramente, y si es la primera vez que escuchas esta conversación, yo cuando empecé pues a leer también, tienes problemas y a mejorar, llegué a un momento que yo me estaba como sintiendo que me estaba volviendo loco, porque sales de esa tradición de hacer una carrera, estudiar, hacer un trabajo, hacer lo que hace todo el mundo, salir a la discoteca el fin de semana, tienes que casar, tienes que tener hijos, y de repente sales de todo eso, ¿no? Que no digo que esté mal, pero te vas sintiendo como muy raro. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que nos estén escuchando por primera vez cuando sientas eso? ¿Cómo podemos ayudarles para que busquen soluciones? cuando una persona se sienta perdido o se sienta que está haciendo algo raro, o que de repente es como que me quiero salir de la manada, ¿no? La manada de borregos o... mm, creo que bienvenido, nadie es borrego, nadie deja de salir de la manada, al final vamos pasando de manada a manada, Evolucionando, ¿no? evidentemente, tú lo has Ujú. dicho, y creo que bienvenido a ese modo de sentirte perdido porque es el primer paso del cambio, ¿no? Creo que a veces es necesario perderse para encontrar paisajes, sitios, lugares o manera de perder o maneras de pensar diferentes. ¿Y qué podrían hacer ellos para, o sea, como un tip, ¿no? Lo primero es pararse a pensar, respirar e intentar observar qué emoción siente. Muchas veces no sabemos qué emoción porque al estar dentro de una emoción, si no salimos de la emoción no podemos observarla. Entonces no puedo interpretarla. De ahí ese proceso que decía de hacer como una meditación, respirar y hacer ese proceso metacognitivo para saber, para juzgarme a mí mismo. Al juzgarme a mí mismo puedo sentir, observar esa emoción o ese sentimiento. Y como sentimiento hablo de 4 modos diferentes de sentir. Y hablaremos, para mí hay 4 emociones raíces, que sería la alegría, el amor, el miedo, la tristeza y la rabia. Esto hace referencia también a los 4 movimientos energéticos de la medicina china.
y me gusta decir que el corazón es como una brújula que siente esos 4 movimientos. Sería un movimiento de ascendente como un impulso, que sería la primavera y sería la rabia. Sería un movimiento como de expansión y placentero, que sería ese amor, el verano. Y sería un movimiento también de descenso, que sería como esa tristeza o el otoño, todo cae, todo hace como referencia a algo. Y el miedo, evidentemente, es una contracción. Entonces, para, respira cada día, observa qué emoción te pesa, te hace sufrir o te genera ilusión para dedicarle un poquito más de atención y ver si el camino está por ahí. Porque a lo que te resistes persiste. Y si no quieres cambiar, perdóname, pero si la vida te trae un aprendizaje y tú no quieres cambiar, la apartas, la vida es así de curiosa, de maravillosa o de maldita, que te lo volverá a traer. Es así. Qué bonito eso que dices, Rafa. ¿Y no crees que es que hay muchos prejuicios, que a veces no hablamos de lo que sentimos, haciendo alusión a lo que ha dicho Jesús? Nos sentimos raros, pero no voy a... Creo que los demás son muy herméticos en este tema, me van a catalogar como que soy raro, tal, no hablo de ello y por eso no encuentro a más personas que son afines a mí. ¿No crees que hay mucho prejuicio con el tema de la espiritualidad? Claro, hay mucho perjuicio por lo que te decía antes, ¿no? Por cómo hemos crecido, como esa epigenética, ese entorno familiar, de colegio, de amigos, ha ido modificando nuestra genética y al final se convierten en nuestras voces internas, nuestros jueces internos. Y hay un refrán muy bonito que dice que quien tiene un juez para los demás tiene un verdugo para uno mismo. Ujú, Entonces, cuando nos convertimos en personas que lo analizamos y lo enjuiciamos todo, somos muy críticos y muy castigadores con nosotros mismos. ujú. Más que eso, yo me acuerdo un ejercicio que hice que era una pizarra blanca toda entera, súper bonita, y pusieron un punto negro y me dicen, ¿qué te fijas? Y yo dije, ostras, me enfoco en el punto negro, ¿no? En vez de enfocar, o sea, ¿qué ves, no? Y me enfoqué en el punto negro y es que somos así, o sea, vemos algo de una persona y vas buscando como, mira, pues tiene el pelo para acá o para allá, en vez de Ujú, enfocarte, oye, qué ojos tan bonitos tiene, exactamente. qué bien habla, ¿por qué somos tan críticos? O sea, somos lo que sentimos, somos nuestras emociones o podemos hacer un cambio y no somos eso y es como decirle al ego, ¿no? Si quieres hablamos un poquito de ego. Oye, gracias por participar, pero yo no soy ese. Me parece maravilloso porque, como hemos dicho antes, detrás de cada gran problema hay una gran solución escondida y creo que es muy bueno escuchar a ese ego como un mensaje, como un mensajero, pero no tengo por qué agarrarme a él, ¿no? A esto que tú dices es muchas gracias por tu información, me parece bien que me hagas opinar esto, pero yo decido opinar de esta otra manera y no juzgar. Pero sí que el ser humano desde inicio es clasista, intenta buscar la diferencia para ver aquello que le llama la atención y lo encasillamos, ¿no? Ujú, Creo que cualquier tipo de extremo en el mundo y dentro del pensamiento de la psique humana es porque encasillamos y clasificamos. ujú. Rafa, ¿y por qué sufrimos? ¿Quién sufre? Sí, ¿quién sufre? Todos sufrimos en algún momento Total. y sufrimos porque tenemos una resistencia al cambio. Mm, Y sufrimos por inconscientes y por ignorantes. Y esto es para reflexionar, pero si te Da paras, para mucho este da para tema, ¿eh? mucho, claro. Te voy a dar una nota y es como curioso. Intenta observar cualquier acumulación de gran sufrimiento ahora mismo en el mundo. Está lleno de acumulaciones de inconsciencia y podríamos hablar de los hospitales, están llenas de gente inconsciente o bien por ellos mismos o por otras personas que han sido inconscientes hasta el punto de la negligencia y te han llevado al hospital. Los juzgados están llenos de inconsciencia. Los cementerios es, creo que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando alguien en un juicio no era consciente de algo, es como que se le trata de quitar responsabilidad, ¿no? Señores, creo que habría que ser más conscientes, enseñar más conciencia y más conocimiento de nuestras voces internas en el colegio Ujú, para que no tengamos tanto miedo y tantas dudas y sentirnos tan perdidos en la vida. ujú.
Hablas del sufrimiento. Yo siempre digo que el dolor no lo puedes elegir, pero el sufrimiento sí, que es como ese dolor que vas acumulando. Cuando llega una enfermedad, ¿crees que llega para curarte? O cuando tienes un problema en la vida que te para, llega para pararte y que hagas ese cambio. Mm, es curioso porque muchas veces detrás de esa enfermedad o detrás de ese trauma es como que se te ofrece la oportunidad de que cambies. Sería como ese momento de tela de juicio. Aunque muchas veces ese problema es producido por pequeños actos de inconsciencia o involuntarios en tu vida y te llevan a desembocar en ello, ¿no? Una persona que no se nutre bien, una persona que no hace deporte, una persona bueno, pues que tiene unos hábitos que le restan en la vida. De repente esos hábitos van acumulando en algo y luego dices, es que es el karma. Ujú. No, no es el karma. El karma no es más que la acumulación de tus hábitos o esos árboles que has ido regando te aportan unos frutos. Los hábitos son importantes Los, entonces para sentirse bien y están muy relacionados, ¿no? Con... Los hábitos es todo. Ujú, Los hábitos es todo. De ahí de que digo que cada día que intentemos pensar, reflexionar sobre aquello que nos suma, aquello que nos resta, aquello que nos da o nos quita vida ujú. y observar qué hábitos se esconden detrás de ellos para cambiar y añadir más hábitos en esa fórmula del camino de la vida. Voy a dar más hábitos de los que me suman y quitar más hábitos de los que me restan. Ahí estará cambiando tu vida y eso es guiar tu vida y eso es sentarte en tu timón de tu barco y decir, quiero aquello, voy a aquello. Claro, pero en la vida, o sea, tienes toda la razón, pero en el ritmo de, que tenemos en el día a día, tantas responsabilidades, se nos va el tiempo que tenemos todos 24 horas igual, es como según lo administras, ¿no? Pero claro, tienes que ser muy persistente, ¿no? O sea, realmente crear ese hábito y ponerlo sí o sí en tu día a día para hacerlo y que forme parte de ti, ¿no? Y es ahí donde vas a ver, ¿no? Esa mejoría, ¿no? Ese... Exactamente. Cada persona tendrá su nivel de sufrimiento y Mm, en consecuencia tendrá que tener una modificación u otra de cantidad y de calidad de hábitos. Al ujú. final hablamos de cantidad y calidad, como todo, y en este caso creo que hay que buscar ayuda, sobre todo si te sientes muy perdido. Pero si te sientes perdido, lo primero es que no sabes dónde vas y que no sabes dónde estás. Entonces, pues eso, tienes que buscar un cambio de hábitos, pero a veces es necesario buscar ayuda de ese mentor, de ese Claro, psicólogo, porque de a ese veces puede amigo. ser que estemos escuchando a las mismas personas, ¿no? Y eso no nos ayuda a salir de esa zona, de ese pozo en el Ujú, que estamos. ¿Puede exactamente, ser? exactamente. Y a veces vas simplemente a un sitio diferente, conoces a un camarero y como siempre digo, en el mundo de los servicios eh, está lleno de psicólogos. No quiero alterar ni afectar a ninguna comunidad, pero los camareros son unos psicólogos encantadores y los peluqueros Peluquero, sí te son iba a No decir es- yo. increíbles, sobre todo las peluqueras. Claro, que Sí. están Están 6 horas con una chica, es Claro, y como... están aguantando todas las penas y esa persona se va con el pelo arreglado, pero se va que ha soltado toda Liberada. su Sí. liberada. Pero a veces no se Mm, trata solo de soltar esa carga sucia que sentimos, sino de hacer algo diferente. claro. Porque si no haces ese clic y esa cosa diferente en tus hábitos diarios, pues tu vida va a ser siempre la misma. Vuelves a acumular esa carga Y en cero coma. cada día te acuestas en la cama suspirando, Mm, diciendo qué día he tenido, y cada día te levantas por la mañana suspirando y diciendo qué día me espera. Y eso no es vida. mm. Total. Para mí, por ejemplo, Rafa, es decir, soy el arquitecto de mi vida o soy el director de mi vida. Yo creo que el primer paso, no sé si estarás de acuerdo, empieza con tomar responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida, tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué herramientas, una vez que tomas responsabilidad, alguien que nos esté escuchando pueda usar? Yo, por ejemplo, escribo un diario, he pedido ayuda también para que me puedan guiar de alguien que tiene lo que yo ya quiero. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Creo que resulta muy sencillo, pero tenemos que intentar dejar un poquitín atrás de aquello que nos evade de la responsabilidad. Todo el mundo quiere llegar a casa, hacer todas las faenas, responsabilidades y tirarnos al sofá y hacer y encender la tele, ¿no? Creo que detrás de esas cosas se esconde una pequeña oportunidad de cambiar, como tú dices, de hacer esa meditación, de escribir, pues para al día siguiente, un día a la semana, hacerte responsable de ver todo aquello que me ha sumado, todo aquello que me ha restado e intentar cambiarlo. Creo que una vez un primo mío me dijo, esto es difícil
Y es curioso, Ujú. es Di difícil, fácil. es Qué buena difícil y palabra. fácil a la vez. Mm. Es una palabra muy bonita. Es difícil y fácil a la vez, por lo tanto es complejo, Mm. pero no complicado. Es complejo porque pues tiene su aquello de trabajarlo y tienes que ser insistente y persistente, pero creo que al final es fácil cuando el hábito se convierte en una maestría y sería un arte y ese arte es un despertar y el despertar es una conciencia, ¿no? Creo que siempre hemos tenido en muchas religiones a grandes personas que hemos admirado, que gente ha admirado y la ha convertido de seguidores, y esas personas simplemente han sido personas muy conscientes, personas que han encontrado una luz dentro de ellos, que han buscado un acto, un hábito diario que le aportara luz, que diera luz a otros y que sirvieran de ejemplo. Ujú, Y hemos dicho iluminados, ¿no? Hemos dicho, ujú, mira qué iluminados, aunque ahora vivimos en un mundo donde a veces el iluminado es un bicho raro. ujú. Es que seguro que en su momento también eran bichos raros, ¿no? Y ahora... Claro, exactamente. Y Rafa, ¿no te da la Exactamente. sensación que ahora mismo, y hablando de emprendimiento, que hemos tocado un poquito el tema, nos centramos mucho en el desarrollo personal, pero poco en el autoconocimiento? Y para mí una cosa va muy de la mano con la otra. Si no hay mucho autoconocimiento, nunca puede haber un buen desarrollo personal, ¿no lo crees? Claro, creo que es necesario el uno con el otro porque si no al final es como me ha ocurrido a mí en mi proceso de acumular información, pero si no lo pones en práctica es como acumular madera y no enciendes la chimenea. Seguirás pasando ese frío. Ujú, Creo que dentro de esas personas que tenemos tanta necesidad de encontrar información, a veces entramos dentro de ese bicho del ego de que quiere conocimiento, conocimiento, conocimiento y nos volvemos unas personas ansiosas por conocer, pero cuando el conocimiento lo acumulas sin ponerlo en práctica no sirve. Además, a mí me gusta mucho que digas esto porque no solo que lo acumules, sino que no seas capaz de enseñarlo a otras personas o de divulgarlo. Es como aquello que no compartes Se pierde, se pudre. Además, se puede ser como se pudre. que se pudre Claro, dentro. porque creo que toda la vida es un sentir y el verdadero sentido de la vida es aprender a sentir y nos comunicamos para expresar lo que sentimos, ¿no? Em, Creo que el verdadero sentido del conocimiento es compartir ese conocimiento. mm, Creo que tú adquieres un conocimiento y si no paras a entenderlo y no te encuentras con otras personas para comunicarlo, te vas a sentir vacío. Como dice Jesús, se va a pudrir, se va a pudrir de dentro. Entonces es necesario de que muchas veces cuando estamos en ese modo de búsqueda, para y encuentra personas que ya podrás compartir y te sentirás mucho más útil, porque cuando alguien te hace una pregunta y buscas esa información dentro de ti es cuando realmente aprendes. ujú. Uno aprende con cada pregunta que te hacen. Qué bueno. Yo digo siempre que tenemos grandes tesoros que si los compartimos nos agotan, como es el amor, la felicidad, el conocimiento también, si lo Mm, compartes, o el éxito, ¿no? Si sí, compartes cómo lo has hecho con otras personas, porque a ti también te han ayudado, si tú por lo haces con otras supuesto. personas, no se agota, al contrario, Al contrario, sí. crece, porque es que se expande algo de Mm, ti cuando ves que esa persona le estás quitando esa sed de conocimiento, es maravilloso. Y eso forma parte de la empatía, del mm, compartir, de la compasión y del sentir. ujú. Vuelvo a repetir, el verdadero sentido de la vida es aprender a sentir. Sentir esto que sentimos aquí, ¿no? Sentir que tiene mucho que ver con la intuición también. Antes hablabas de, pues, todo lo que sentíamos las mariposas. En cualquier situación es la intuición, ¿verdad? Tenemos que Ujú. hacer caso a nuestra intuición. Tenemos que hacer más caso a Más nuestra caso. intuición. En medicina china se dice de que hay tres tipos de bloqueos energéticos. Uno sería a nivel de estómago, otro sería a nivel de corazón o de pecho y otro sería a nivel de garganta. Sería lo que no puedo digerir, lo que no reconozco a sentir a nivel de corazón y lo que no expreso o reprimo a expresar. Curioso, a mí me gusta, dentro de mi cabeza me gusta siempre buscar como pequeños porcentajes de análisis de patologías o de enfermedades y curioso de que detrás de toda persona con una alteración en las cuerdas vocales o en patologías de las garganta y de esta zona y de la tiroides haya tanta represión del verbo o tanta expresión exagerada del verbo. Toda la vida es un equilibrio, parte del equilibrio es tocar esos extremos, como decía mi abuela, entre el blanco y el negro hay un millón de tonos de grises, Ujú. pero vivir siempre en el blanco es malo y vivir siempre en el negro es malo.
Al final hay como una escala de grises, ¿no? Bueno, Rafa, pues la verdad que hemos hablado mucho de espiritualidad, de conciencia. Ya para terminar, a mí me gusta siempre, me acuerdo de un mentor que tuve, de Sergio Fernández, que me decía, vamos a bajarlo a tierra, ¿no? Porque como lo Wow. espiritual es todo tan tierra, como tres pasos o cinco pasos los que tú creas para que una persona que ha escuchado todo esto, que está súper perdida, pueda aplicar, que no solo sea leer libros, escuchar audios o escuchar podcasts, sino que pueda decir, vale, soy consciente, voy a tomar acción y voy a usar estas herramientas. ¿Qué guía le podemos dar? Así, en tres, cinco pasos, como algo así un poco El más bajado primer a paso tierra. es para, para y para. Ese sería el primer paso. Para, respira sería el segundo paso. Pero ya no lo decían desde siempre, lo hemos escuchado. Cuando estabas nervioso, cuando algo no te funcionaba, tu familiar, la persona más consciente de tu familia, para mí siempre solía ser un tío, una abuela, un abuelo, más bien diría una abuela, en mi caso, te decía, para, respira, respira. Al respirar realmente estás masajeando con tu diafragma tus órganos, tus vísceras. Al respirar amablemente estás dándole más capacidad de oxigenación a tus pulmones, de que entre más aire. Ese oxígeno hace que las células estén nutridas, hace que la sangre se enfríe con el oxígeno. Cuando las células se quedan sin oxígeno, porque yo hiperventilo o hipoventilo, estoy haciendo que algunas células se queden sin oxígeno y en consecuencia esas células mandan una señal al cerebro de que están estresadas, de que se ponen nerviosas, me muero, me muero, me muero. Para, respira y siente. Sentir. Sentir. Al parar, respirar y sentir, vas a vislumbrar. Ahí tu intuición ya va a saber lo que tienes que Sí, hacer. tu intuición te va a generar si algo es correcto o no es correcto, pero hay que parar, respirar y sentir. Qué bueno, Qué Rafa. bueno. Pues la verdad que ha sido una conversación súper chula. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que se llama la sección de súper secretos. Somos un ¿Vale? poco Un poquito de cotillas, salseo. Wow. entonces nos gustaría saber alguna anécdota, ¿no? Así un poco diferente que te haya pasado pues en consulta o en tu día a día, así como ese secreto que no se puede contar, pero que hoy no lo vas a comentar, lo vas a contar a Vale. superhumanos. Hay un millón, habría un millón por decir, ¿no? Y, dame una pista, dame una guía. A ver, O sea, algo que te haya pasado así, algún secreto que tenga Rafa que no lo hayas contado mucho, o alguna anécdota con algún paciente, no sé, algo así. Vale, curiosamente, yo digo que soy un poco camaleónico, ¿no? Y que soy dual. Y como anécdota puedo decir de que una vez me vino tengo un paciente que cuando viene nos convertimos en dos niños como locos o dos jokers y automáticamente es broma, reímos. Y ella me cuenta su pesar y su sufrimiento de la semana y yo con ella me convierto en un payaso, en un joker, ¿no? Que intento darle energía. Y me recomendó a una prima suya y su prima es muy seria, de hecho se dedica al mundo de la abogacía y cuando yo la vi entrar ella es súper seria y la traté súper seria. Y cuando volvió a venir la paciente jocosa, aquel día me dice, oye, que mi prima dice que eres súper serio. ¿Cómo puede ser? Y tal. Y claro, tengo esa capacidad, ¿no? De adaptarme y de ser espejo, porque todos somos espejos. Y me resultó muy curioso, ahí fue como ella me enseñó de que yo realmente soy un camaleón y me adapto a A cada cada paciente, persona, ¿no? ¿no? Porque una me vio súper serio y otra me vio como un payaso de circo, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. Muy bueno. Ahora tienes la oportunidad, Rafa, de hacernos alguna pregunta así como más personal, Ahora de te toca a ti. salseo, si quieres, a alguno de nosotros, que Vale, somos muy cotillas. vale. Yo os preguntaría a los dos una pregunta muy breve. Sí. ¿Cuándo y cómo fue vuestro despertar? Porque creo que es necesario compartir esto para que otras personas se vean identificados y empaticen con ello. Ujú. ¿Cuándo y cómo fue vuestro despertar? Bueno, el mío fue muy jovencita, muy jovencita. Creo que a los 12 años más o menos fue mi primer despertar. Pero ahí me sentía, era muy consciente que era una niña y poco podía hacer. O sea, dije, me toca crecer, volverme adulta para poder hacer lo que quiero, encaminarme, pero ahí fue mi primer despertar. Y el segundo fue a los 33. Creo que 33 es 33 es una edad bonita, ¿no? De una edad despertar. bonita y además una edad que se repite muchísimo. O sea, que a muchas personas le ha marcado esa edad. Y fue ahí, mi segundo A momento. Jesús le ocurrió en los 33 También. y a Buda en los Qué, 34. qué causalidades de la vida, Sí, ¿no? Que sí. a los tres hayamos tenido como esa
Yo pensaba que era como a los 40, ¿no? La crisis de los 40. Bueno, eso es una crisis, ¿eh? Eso no es Yo un me sentí- despertar. crisis significa oportunidad y al final Sí, es, sí, es- Sí. es despertar. Para mí fue como una crisis existencial, ¿no? Porque yo no me voy haciendo toda la vida lo mismo y muchas veces pensamos que el cambio es como que va poquito a poco y para mí el cambio fue radical. qué Eran bueno. como a las 3 de la mañana, yo sufrí como una ansiedad, me desperté y digo, no me gusta mi vida. O sea, estoy haciendo cosas que una carrera, siendo empleado, siendo muy obediente y fue como una revelación. Y a partir de ahí que fue así, lo que tú dices de parar, digo, no, no puedo estar así, empecé a leer, empecé a escuchar audios, busqué un mentor, o sea, empezaron como a encontrar soluciones que no fueron como todo lúcido, sino que empiezas con la primera, como el primer pasito, yo lo llamo como baby step, que te saca de la zona de donde Ujú. estás y uno te va llevando a otro, a otro, a otro, a otro, y te va rodeando de esas personas que van vibrando como tú, son tan frikis como tú, y entonces como tienes esa sensación como de volverte loco. Y a mí pasó algo súper bonito que me gustaría compartir, que mucha gente no sabe, acá hablamos de súper secretos. Yo en un año me levanté a las 5 de la mañana. Además, durante un año decidí no tener relaciones sexuales ni masturbarme. O sea, no se lo recomiendo a todo el mundo, pero fue algo como había leído el Tao también y cosas y quería experimentar. Fue como un yin hacia mí y ya que me diera igual lo que tenían las personas. Estuve haciendo también un máster, seguía con mi trabajo, conociendo a personas nuevas y escribí un libro yo mismo para mí y me levantaba a las 5 de la mañana, me ponía mi mesita, me ponía un té calentito y empezaba a escribir. Y no os imagináis, pero yo sentía cosas desde que era bebé, sentía cosas de la guardería y las recordaba, las escribía, lloraba, reía, parecía que me estaba volviendo loco y escribí un libro entero que no se lo he leído a nadie, es para mí. Y Qué luego me bonito. escuchaba como esos audios de desarrollo personal, pero no eran tan potentes, ¿no? Además un silencio, vivía solo y fue algo que me hizo crecer muchísimo. También sufrimiento porque hay que mirar hacia adentro. Entonces no fue fácil. Y Pero fuiste como un escultor contigo mismo, generaste un proceso de purgación, ¿no? De eliminación, de observar eso malo y de ir como puliéndolo, de sacar brillo a esas zonas oscuras o de iluminar esas zonas oscuras. Por eso siempre digo, ¿no? Esas partes oscuras que no queremos ver en nosotros te están mostrando algo, una oportunidad de cambio. total. Yo a los 40, lo que decías de la crisis, fue el momento en que necesité llevar a tierra todo. O sea, ahí era mi despertar, como he dicho, fue a los 33, pero a los 40 es cuando dije también. Pero ahí yo creo que es como una lucha, ¿no? Interna Ujú. de, wow, 40 ya, qué rápido está pasando Sí, eso. sí. Y ahí sentí mucha necesidad de llevar a tierra todo lo que tenía. La siguiente crisis, yo creo que será a los 50. ¿Sí? Bueno, Yo la tengo muy cerquita ahí nosotros también. y en mi entorno conocido y familiar le llamamos girar la pata del jamón. Cuando giras la pata del jamón Qué ya bueno. es como wow. No, y es verdad, porque entras como ya como en esa segunda parte de la vida, ¿no? O sea, los 50 es como la mitad, como vamos a vivir 120 años, pero si Vamos a vivimos por 100 ello. en vez de 120, pero es como la mitad de la vida. Y ya empiezas, algo que me gustó mucho, una frase que me impactó muchísimo, desde que nacemos empezamos a morir. Ujú. Pero no somos como conscientes hasta que ya te vas viendo que tu salud Exactamente. empieza a estar un poquito peor, pero desde que nosotros nacemos ya estamos empezando a morir. Día uno, día 2, día 3 y Y aunque estemos en fase de crecimiento celular, realmente la degeneración empieza a los 23, 25, 27 años, que ya empieza a haber una degeneración más acusada, empiezan a aparecer en algunas personas esas arrugas, y el envejecimiento luego cada uno lo tiene en su parte, a partir de los 35, 40, 50, 60, depende. Como decía Wayne Dyer, todo es un ciclo y quiero dar ¿Mm? contar un súper secreto. Para mí fue esa película documental de Wayne Dyer que se llama El Cambio, Qué de bueno. Chief. Lo recomiendo a todo el mundo que se sienta perdido, porque, como decía Wayne Dyer, no se puede vivir el atardecer de la vida con las normas, las rutinas o lo que nos enseñaron en el amanecer de la vida. Ujú. Es diferente, Qué Qué bueno. es bueno. diferente. Sí, por eso yo lo que decís, más que cuando empiezas ya, estás como acercándote, ¿no? Estás empezando a morir, ¿no? Desde que naces, yo lo veo como que tienes una segunda vida, una segunda oportunidad, pero con toda la maestría que has adquirido en esa primera etapa de tu vida, ¿no? Ahora es que tenemos toda otra vida por delante, pero con todo ese conocimiento Ujú. que hemos Sí, ido
Sí, porque generando. tienes como otra amplitud de visión, tienes otra manera de observarlo y sobre todo si no enjuicias y no criticas tanto quién eres y de dónde vienes, sino lo observas, como hemos dicho antes, como como un escalón donde me apoyo y tengo otra manera de ver, otro callo hecho en la vida, otra dureza, otra enseñanza y hay que aceptar, hay que aceptar, hay que aceptar de que todo sufrimiento y cuanto más grande, más kafkiano y cuanto más grande, pues más bella será esa mariposa, ¿no? Tú Claro. tuviste ese proceso purgatorio de ir hacia adentro, escribir, tener ese libro, esculpir dentro de ti y quizá 3 meses antes hubieras criticado cualquier Vamos. gesto de esos iluminados A frikis. mí me pasaba que me iba a la cama y digo, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué he tratado a esa persona así? O sea, yo me cabreaba, digo, no me gusta esa persona. Pero era como muchas veces como soy así, ¿no? En plan, esta es mi personalidad. Claro, pero no es que seas así, es que dentro de ti hay ese juicio. Creo que las emociones al final son como jueces que tenemos internos y el miedo siempre va a ser el miedo, la alegría siempre será la alegría, la tristeza, no podemos obviarlas ni apartarlas, pero creo que toda emoción tiene su parte buena y su parte mala. Un exceso de alegría puede ser bueno y un exceso de alegría se convierte en euforia y puede ser malo. Me hará cruzar la calle porque he visto a un amigo, voy a saludarlo corriendo y cruzo con tanta euforia que, que me atropella un coche o tengo un accidente o provoco un accidente, ¿no? Y ese miedo que tanto criticamos y juzgamos a veces es esa precaución que te hace ponerte el casco aunque sea para ir en la moto a 50 metros, ¿no? Creo que estar calmados, parar, observar, no juzgar tanto lo de fuera, sino juzgar un poquitín más lo de dentro, o más que juzgar, Aceptar. analizar, ser como el juez que ve cómo discutir los diferentes puntos de vista, esas voces, ¿no? Subirte como a un atril y observar esas voces, ese juicio interior para no dejar que esa voz te coja y te ponga su chaqueta, te abrace y te convierta en su esclavo. Mira, lo que dices para mí tiene mucho sentido porque yo siento que conseguí ese equilibrio en mi vida cuando conseguí aceptar las emociones que llegaban, que afloraran, o sea, no dejarlas de lado, sino que afloren, que respiren, pero no recrearme en ellas, o sea, Exactamente, salir de ellas. Pero cuando llegan, permitirlo. exactamente. Y luego salir. Yo siempre digo, yo soy una persona muy emocionada, a veces, muchas veces lloro con los pacientes, casi con todos los pacientes que vienen con algo emocional se me pone la piel de gallina cuando mi cuerpo genera ese entusiasmo al haber encontrado esa frase, ese refrán, ese tip que le pueda dar y que va a ser revelador en él, se me pone la piel de gallina, es como entusiasmo. Ujú. Y, pero como tú dices, creo que es necesario abrazar, entender cada emoción, que cada una es necesaria y sin que esa emoción te domine. Yo hay veces que tengo mi lado femenino y digo que hay veces de vez en cuando que me gusta encerrarme el fin de semana a soltar y a llorar. Ujú. Para soltar todo me pongo mis películas de amor o de tristeza y ahí lo suelto. Y en esa tristeza pues suelto todas esas cosas a las que te quieres aferrar y la dejas ir. Y son necesarias. Y eso es Ujú. el otoño, esos son los árboles que sueltan las hojas, las frutas para limpiar y eso sirve de compost con Ujú. las lluvias del invierno para que la primavera sea mucho más potente y más bonita. Qué Qué bonito, bonito Rafa. lo que dices, precioso. Y me emociona un montón, como la sección que viene ahora que se llama Hackea tu salud. Es una Venga, sección que, bueno, nos encantan los dos porque estamos desarrollando un protocolo de salud que permite a las personas equilibrar bueno, su salud, su energía, su vitalidad. Hoy en día nos está afectando a casi la totalidad de la población, el 97% concretamente, algo conocido como inflamación silenciosa, algo que llega a nosotros de una forma muy discreta, pero que si no lo tratamos, no lo reconocemos, se vuelve en algo crónico y es una puerta a muchas enfermedades que a día de hoy están acabando con la salud de muchas personas. Nosotros a través de un test en sangre seca podemos medir ese nivel de inflamación celular, y a partir de ahí desarrollamos un protocolo que son unos suplementos naturales que vienen a ser todo aquello que ya no nos aportan los alimentos a día de hoy.
hablabas de tu abuela, seguro que hacía unos platos, unas recetas riquísimos Sí, ¿ves? y como la mía, y a veces quiero hacer esas mismas recetas, pero no tienen el mismo valor nutricional porque ya no tenemos esos alimentos, bueno, tan ricos que había antes, ¿no? Nada es lo que era Mm, antes, nada le prestamos la dedicación, el mundo ya no es igual, nada, los sustratos, todo. La Creo tierra, en esto de la nutrición, de un aporte nutricional con un complejo nutricional. Me encanta este producto, me encanta Cincino. Ya hace años me volví loco con el tema de los ácidos grasos y la inflamación silenciosa o crónica, que más que puertas son como caldos de cultivo mm, para que crezcan sí, plantas negativas o árboles negativos, o nuestro árbol de la vida crezca de un modo más pésimo, más deteriorado, más paupérrimo, ¿no? Lo que serían las enfermedades. Pero más que como una puerta, es como una nutrición lenta que va ahí, o una desnutrición lenta, ¿no? exacto. Porque no solo es lo que comemos mal, sino el estrés. Ese Mm, estrés oxida las células. ujú. El estrés, la contaminación, el descanso Todo. escaso, todo va sumando y tenemos una manera de equilibrar esos ácidos grasos. Tenemos que tener ese equilibrio entre omega 6 y omega 3 y realmente si no hacemos un test como este no podemos saberlo. Espectacular el test, yo también me lo hice, estoy a puntito de esperar los resultados, de que Sí. me lleguen. Y curioso, por ejemplo, como dice Marian Rojas Estapé, que hay que consumir mucho omega 3 Ujú. y, y menos dopamina, ¿no? Porque es que Exacto. esa dopamina nos excita y ese exceso de excitación estresa la célula, oxida la célula y genera ese exceso de ácido arándico que es ese Ujú. omega 6 Sí. que aunque no lo consumamos tanto en la dieta, nuestro cuerpo también lo genera por Exacto. ese Y además estrés. es pasajero, vamos a otros placeres que se Claro, mantienen, ¿no? Otros. claro. Serotonina, por favor. Exacto, exacto. Serotonina. Más, Porque más vamos a... abrazos y más... Y Y más más omega omega 3. 3. Sí, por Vamos a favor, brindar, chicos, no por con favor. un chupito de Jägermeister ni de tequila, sino con un chupito de salud. Genial. Por aquí los ojitos. Bueno, no sabe a pescado, que eso es súper importante, que muchas veces nos presentan. Y algo súper importante es que lo que hablabas, ¿no? Las enfermedades se producen en medios ácidos y en medios que están inflamados. Entonces, con esto conseguimos tanto alcalinizar, nuestra dieta es muy importante tener una dieta antiinflamatoria y alcalina, y además conseguimos que se puedan equilibrar esos omega 6 y esos omega 3 y para ello vamos a brindar con este Vamos a hacer un chupito. brindis de salud. Esto lo puede tomar todo el mundo. Todo el mundo. Niños, adolescentes. Embarazadas. Salud. 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 ¿Qué tal, Rafa? ¿Te gusta el sabor? Me encanta porque esperas ese sabor A pescado. a pescado, a hígado de bacalao, Este, que decían nuestros yo ese nunca me he atrevido a probarlo. ¿no? O como cuando te comes una sardina, ¿no? No sé si alguna vez has comido una sardina, Eso me un pez encanta. pequeñito, y te comes la parte de ese hígado y es súper potente en sabor, ahí es donde están los nutrientes, Sí. pero, pero bueno, ahí es donde está también la salud, ¿no? Como se decía antiguamente, de lo que se come se cría. Claro, totalmente. Y me parece espectacular esta formulación, este producto y la capacidad y la oportunidad que tenemos de tener mejores células y por ende ser mejores personas. Ujú. Lo que decíamos, estamos hablando de consciencia, o sea, muchas veces cuando le presentas, omega 3 te critican. Sé consciente, o sea, escucha, tómatelo, pruébalo, si no es para ti, no sigas, y ya cuando veas los beneficios, porque esto pasa siempre, yo digo siempre, sé consciente, Exactamente. pruébalo, o sea, ten la mente abierta, porque a veces somos como muy cerraditos. Exactamente, pero es que eso forma parte del cambio, ¿no? Salir de la zona de confort es esa resistencia. Lo que hablamos antes, tu proceso de purgación, ese proceso kafkiano, el gusano tiene miedo de pararse a pensar porque se cree que es la muerte lo que le espera. Y sí, Total. evidentemente es la muerte de caminar y de seguir arrastrándose,
pero es convertirse en una bella crisálida y en una maravillosa mariposa. Qué bueno. Qué bonito. Bueno, pues vamos a una nueva sección, Rafa. Esto es de preguntas rápidas y cortitas. Vale, Acá para mí es tenemos que- difícil, ¿eh? Tenemos que ir al grano, porque Perfecto. hay un marcador, tic-tac, tic-tac, Vamos. tic-tac. Lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Ya hemos reflexionado, ya hemos ayudado. Esas son preguntas del subconsciente. Lo rápido. primero que se te ocurra, a por ello. ¿Estás preparado? Vamos. ¿Qué significa para ti estar en el momento presente? Esto. Buenísimo. ¿Cómo defines la espiritualidad en una palabra? Amor. ¿Crees en la existencia de una conexión entre todos los seres vivos? La conciencia es la que nos acerca y nos aporta a ellos. Un hábito sencillo para elevar tu nivel de conciencia. Perdón. Un hábito sencillo para elevar tu nivel de conciencia. Para, respira, siente. ¿Cómo dominas el ego? No lo domino. Lo esquivo. ¿Cuál es tu... Esquivo como Keanu Reeves en la película de Matrix esquiva las balas. Sí. Ay, Buenísimo. ¿Cuál es tu forma de agradecer a la vida? dando amor. Y ella me responde con más amor. ¿Mente o corazón? El equilibrio entre las dos cosas. Y la última pregunta, Rafa, aquí te dejo que asignas un poquito. ¿Qué es para ti el amor incondicional? Para mí el amor incondicional es lo que me enseñó la abuela. Mi abuela es lo que me enseña a mi hijo, es sentir a mi hijo, está en muchos pequeños detalles. Ayer cuando le dije a mi hijo que tenía hoy la entrevista, se lo dije ayer por primera vez, me dice, qué guay, rompí a llorar, porque esperaba su juicio. Y sabía que su juicio iba a ser bonito, pero en mis voces internas estaba el miedo. Rompí a llorar y nos abrazamos juntos y él hizo de padre para mí, Wow. con 17 años. El amor incondicional es eso, es verlo en paz, es verlo tranquilo, es acariciarme con él cuando vemos una peli. Perdona por extenderme. No, esa te haya dejado. Pues muchas gracias, Rafa. Estamos llegando al cierre. Sí, y te queremos dar la oportunidad de invitar, de traer otro súper invitado a nuestro podcast. ¿Quién crees que es esa persona que debería estar aquí sentada en otro de nuestros próximos programas? Se lo puedes decir mirando a la cámara Vale. y dándole directamente. Yo hablaría de dos personas. Una superhumana para mí es Marisol Galano, es una doctora en medicina estética que lleva 10 años luchando contra un bicho de una enfermedad. Y sé que ella no puede venir ahora porque está en un mal proceso. Y desde aquí le mando mi corazón y mi amor. Y otro superhumano para mí es la doctora Alena Ruiz Cambra, que ella es uróloga, pero es una mente inquieta, para mí es una superhumana. Pues invítala, esa es tu cámara, Rafa. Alena, te esperamos, bueno, te esperan, así que ya sabes, a darlo todo, como tú eres. Y para concluir, Rafa, comparte con nosotros cuál ha sido tu superpoder en la vida. ¿Cuál crees que es ese poder que llegó a ti y que te transformó? Ese poder para mí es la conciencia, pero es lo que tú has dicho antes, es escuchar esa voz, ese juicio, esa emoción y no agarrarme a ella, dialogar con ella. Se habla mucho de abrazar a tu niño interior. Tu niño interior puede venir escondido detrás del miedo, detrás de un exceso de alegría, detrás de una tristeza, detrás de una rabia. Abraza a tu emoción, abraza a tu niño interior, consuélalo, todo está bien, todo está bien. Pues dejamos aquí este superpoder de abraza a tu niño interior. Muchísimas gracias, Rafa, Gracias a por vosotros, tu Rafa. tiempo. De verdad, de corazón. Muy-